Pan y galletas reaccionan al aire al revés. La clave aparece al observar ambos cambios juntos. En pocos minutos podrás predecir cuál alimento perderá su textura y entender por qué guardarlo mal produce justo el resultado contrario al esperado. Lo que casi nadie menciona es que el aire no tiene una única manera de arruinar la comida. Puede quitar agua, entregarla o provocar que el agua ya presente cambie de lugar. Y la textura depende tanto de esa cantidad como de la forma en que las moléculas están organizadas. Por eso la explicación habitual, el pan se seca y la galleta absorbe humedad, es útil pero incompleta. El verdadero misterio empieza dentro de cada alimento. El pan recién horneado parece sencillo, aunque por dentro es una arquitectura microscópica. Su miga contiene una red de gluten llena de burbujas y gránulos de almidón que, durante el horneado, absorbieron agua, se hincharon y perdieron parte de su orden original. Ese proceso se llama gelatinización. Gracias a él, la miga caliente queda flexible, tierna y húmeda. Al enfriarse, sin embargo, el almidón comienza lentamente a reorganizarse. Sus cadenas, sobre todo las de amilopectina, vuelven a alinearse y forman regiones más ordenadas. A este cambio se le llama retrogradación del almidón, y es una de las causas principales del envejecimiento del pan. Lo que casi nadie menciona es que un pan puede endurecerse incluso dentro de una bolsa cerrada, donde apenas pierde agua hacia el exterior. No está convirtiéndose simplemente en una tostada muy lenta. Mientras el almidón se reorganiza, parte del agua que antes estaba asociada con esa estructura queda desplazada y migra por la miga. La cantidad total puede ser parecida, pero su distribución y su movilidad cambian. La miga ofrece más resistencia al morderla, se desmenuza de otra manera y nos parece seca, aunque todavía contenga bastante humedad. La corteza participa también en esta historia. Recién salida del horno es seca, rígida y crujiente, mientras la miga conserva mucha más agua. Con el tiempo, la humedad viaja desde la miga hacia la corteza. La corteza se vuelve correosa y pierde el crujido justo cuando el interior se vuelve firme. Dos texturas se deterioran en direcciones distintas dentro del mismo pan. Si además lo dejamos descubierto, el ambiente puede llevarse parte del agua y acelerar la sensación de sequedad. Pero esa evaporación se suma a la retrogradación, no la reemplaza. Aquí aparece una pista extraña. El refrigerador suele acelerar el endurecimiento del pan. Las temperaturas frías, pero superiores a la congelación, favorecen la reorganización de la amilopectina. Por eso una hogaza guardada en la nevera puede ponerse rancia antes que una conservada poco tiempo a temperatura ambiente. Congelarla es diferente. Al inmovilizar gran parte del agua, el proceso se vuelve mucho más lento. Ahora cambiemos de estructura. Una galleta crujiente sale del horno con muy poca agua disponible. Sus proteínas, almidones, grasas y azúcares forman una matriz rígida que puede describirse como un estado vítreo. No significa que contenga vidrio, significa que sus moléculas tienen poca movilidad y la estructura se comporta como un material duro y quebradizo. Al morderla, las fracturas producen ese chasquido que interpretamos como frescura, pero muchos de sus ingredientes, especialmente los azúcares y algunas sales, son higroscópicos, tienen afinidad por el agua del ambiente. Cuando la humedad relativa es suficientemente alta, la galleta incorpora vapor de agua, y aquí está el detalle decisivo. No necesita empaparse para perder el crujido. Una cantidad pequeña de agua funciona como plastificante. Se introduce entre las moléculas, aumenta su movilidad y reduce la temperatura de transición vítrea de la matriz. A temperatura ambiente, una estructura antes vítrea puede pasar a un estado más gomoso. La galleta deja de fracturarse limpiamente, se dobla un poco y parece blanda. Lo que casi nadie menciona es que el agua no solo moja, también cambia el comportamiento físico del material. Es parecida a una llave molecular que libera movimientos antes restringidos. La ciencia de alimentos usa una medida llamada actividad de agua para describir cuánta agua está disponible para desplazarse. Participar en reacciones o favorecer microorganismos no equivale al porcentaje total de agua. Dos productos pueden contener cantidades parecidas y, aún así, tener actividades de agua diferentes porque sus ingredientes retienen las moléculas con distinta fuerza. El pan posee una actividad de agua relativamente alta, una galleta crujiente, mucho más baja. Cuando cualquiera de los dos queda expuesto, intercambia humedad con el aire hasta acercarse a un equilibrio. En términos simples, el agua tiende a moverse, desde donde tiene mayor disponibilidad hacia donde tiene menor disponibilidad. Por eso el pan, rico en agua disponible, suele cederla a un ambiente más seco, mientras la galleta suele captarla de un aire cotidiano que resulta húmedo en comparación con ella. Entonces, ¿qué pasaría si dejáramos una galleta en un ambiente extremadamente seco y un pan en uno casi saturado de humedad? La regla popular podría fallar. La galleta podría mantenerse crujiente o incluso secarse más, y el pan podría absorber agua exterior, aunque su almidón seguiría retrogradando y su textura continuaría cambiando. No existe una orden universal escrita en el aire que diga endurecer pan y ablandar galletas. Cada alimento avanza hacia el equilibrio desde un punto de partida distinto, y su estructura convierte ese intercambio en una sensación diferente.
Esta idea también explica por qué guardar pan y galletas juntos es una pequeña catástrofe culinaria. El pan actúa como una fuente de humedad y la galleta como un receptor. El agua migra entre ellos dentro del recipiente. El pan pierde parte de su ternura y la galleta sacrifica su crujido. La industria evita ese problema mediante envases con barreras al vapor, porciones separadas y formulaciones diseñadas para controlar la actividad de agua. En productos con capas, como una oblea crujiente junto a un relleno húmedo, el desafío es todavía mayor. Si ambas partes no tienen actividades de agua compatibles, la humedad cruza la frontera y destruye el contraste de texturas aunque el paquete jamás se abra. Explicaciones de química alimentaria, difundidas por la American Chemical Society y obras de referencia como On Food and Cooking, de Harold McGee, describen estos dos protagonistas, la retrogradación del almidón y el papel plastificante del agua. Juntos desmontan el mito de que todo se reduce a secarse o mojarse. También explican dos trucos domésticos. Calentar pan endurecido puede ablandarlo temporalmente porque el calor altera parte de las regiones ordenadas del almidón y vuelve más móvil el agua. Sin embargo, al enfriarse, el proceso regresa, a veces con rapidez. Una galleta blanda puede recuperar algo de su textura al calentarse suavemente porque expulsa humedad y su matriz vuelve hacia el estado vítreo. Ninguno de los rescates es permanente si después dejamos el alimento bajo las mismas condiciones. Puedes observarlo con un experimento sencillo. Coloca galletas iguales en recipientes separados, una junto a un pequeño trozo de pan y otra sola, sin que se toquen. La primera perderá antes el crujido porque el pan eleva la humedad dentro del recipiente. En paralelo, compara una rebanada sellada con otra descubierta. Ambas envejecerán, pero la descubierta combinará retrogradación con mayor pérdida de agua, mientras la sellada demostrará que endurecerse no significa necesariamente haberse quedado sin ella. Ese es el corazón de lo que casi nadie menciona. La textura no cuenta cuánta agua existe, sino dónde está, qué libertad tiene para moverse y qué estructura encuentra a su alrededor. Pan y galleta parecen comportarse de forma opuesta, pero en realidad obedecen las mismas reglas. Buscan equilibrio con el ambiente mientras sus moléculas reorganizan el escenario. La próxima vez que escuches el golpe seco de una hogaza olvidada o dobles una galleta que debería quebrarse, no estarás viendo dos contradicciones. Estarás viendo la misma física llegar desde extremos opuestos. Y quizá, antes de cerrar la despensa, recuerdes que conservar una textura consiste menos en encerrar comida y más en controlar el viaje invisible del agua. Sígueme para más historias como esta.